Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana estamos estudiando las secciones 125 a 128 de Doctrina y Convenios. El tema es una voz de alegría para los vivos y los muertos. Estamos hablando de ordenanzas vicarias, obviamente. Vamos a aprender algunas cosas durante esta semana, no todas directamente relacionadas, obviamente ese es el tema más importante. Pero también hay varias otras enseñanzas que encontré al leer esta asignación, muchas escrituras que me gustaron mucho. Bienvenidos. Y como siempre, yo soy Daniel Ampudialazo y este es el estudio de Ven, Sígueme. Hay un anuncio pequeño del que les quería comentar. Cada semana, cuando leo la asignación, cuando leo el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme, hay una frase que está allí que dice: anote sus impresiones. Cada semana encontramos esa frase en el manual y siempre lo pienso porque yo tomo mis notas, obviamente, para poder hablarles a ustedes. Yo anoto mayormente en lo que subrayo en las escrituras y tengo algunas anotaciones aquí y allá, pero pensando en eso, meditando en eso, hice algo para ustedes. Esto de aquí no es nada más que un cuadernillo sencillo, pequeño. Hice un par de versiones de esto. Este color es bastante masculino, así que tengo una versión con colores de pronto para hermanas, que sea más de acuerdo a su criterio y a su gusto. Y como les digo, es un cuaderno sencillo. Está disponible en Amazon, les voy a dejar el link ahí abajo. Ahora, ustedes no necesitan comprar esto para anotar sus impresiones. Pueden cruzar o ir a la vuelta de la esquina, encontrar en cualquier bazar un cuaderno sencillo, económico. Pueden utilizar la misma aplicación de la Biblioteca del Evangelio para anotar allí mismo. Pueden usar papelitos en sus escrituras, si todavía utilizan sus escrituras en físico. Pueden anotarlo en una computadora, pueden anotarlo en su teléfono, pueden anotarlo en el correo, pueden anotar en cualquier lado. Inclusive, ahora que se trabaja mucho con la nube, sea que ustedes utilicen Word o que usen las aplicaciones de Google, pueden tener anotaciones y se sincronizan con la nube. Hay un sinnúmero de maneras. Esto es un pequeño esfuerzo del canal. Este de aquí lo diseñé yo mismo. Como ven, tiene la comunicación del canal. Hay dos versiones. Hay una agenda de estudio y hay un diario de estudio. Este de aquí es el diario y es la versión pequeña. Hay una que es un poco más grande y con más hojas. El diario de estudio tiene simplemente el templo de Guayaquil, porque yo soy de Ecuador y vivo en Guayaquil. Tiene la asignación de cada semana, es una guía, cosa que ustedes fácilmente pueden abrirlo y ver qué toca estudiar la semana. Y estamos como que por aquí terminando ya el año y esto recién sale. Pero no importa, el próximo año tendremos uno desde que empiece el año. Y en adelante tienen espacio para anotar. Como les dije, pueden utilizar un cuaderno si quieren o cualquier otra cosa. De esto de aquí también tenemos otra versión que es una agenda de estudio, donde ustedes tienen cada día de la semana para que anoten cada día alguna impresión, alguna escritura o alguna cosa que les guste. Es algo sencillo, como les dije, pueden anotar prácticamente en cualquier lado y de cualquier manera, no necesitan comprar esto, pero es una forma de apoyar al canal y si desean lo pueden hacer, no es una obligación, no es necesario, pero es una forma en la que se puede apoyar el esfuerzo que estamos haciendo. Como les decía, los links están allí, son links de Amazon y voy a hacer otro video en el que les tome fotos y les muestre más de cerca cómo es para los que les interese. Lo positivo de todo esto es que podamos cumplir con el mandato del Señor de estudiar las escrituras y de, como lo dijimos al principio, anotar nuestras impresiones. Muy bien, mucho bla bla bla, entremos en materia. Vamos a la sección 125 de Doctrina y Convenios. Y de esta sección solamente hay algo muy chiquito de los que les quería hablar que me gusta mucho y voy a ser muy breve con eso. Es el versículo 3.
Dice, edifiquen una ciudad a mi nombre sobre el terreno que está frente a la ciudad de Nabú, y désele el nombre de Zaraemla. Este pequeño detalle no es tan doctrinal, sino es de aquellas cosas que me emociona a mí estudiar un poco. Yo les hablé hace tiempo de uno de mis arqueólogos favoritos, miembro de la iglesia, y este hombre, junto con otros, esta es una tendencia, hay varios arqueólogos que tienen esta tendencia, pero no todos. Esto no es un hecho científico, y como les dije, no es doctrina de la iglesia. Este científico es de la opinión que los nefitas habitaron las tierras de Estados Unidos. Y lo hemos conversado en una que otra ocasión brevemente. Algo interesante es que ese arqueólogo utiliza esta escritura y él cita que según los hallazgos que él tiene, según las conclusiones a las que él llega, basado en los estudios que él ha hecho, este lugar que estaba frente a Nabú, donde les dice aquí el Señor que le den el nombre de Zaraemla, era de hecho antiguamente donde estaba la ciudad, la gran capital nefita, Zaraemla. Cuando lo leí no pude evitar acordarme de la vez en que estaba yo observando. Estos videos son en inglés, por si acaso. Y este arqueólogo explica estas formas de manera más científica que espiritual. Y si bien no es algo de lo que vamos a conversar con nuestra familia, como lo hacemos con otros temas, es un detalle interesante. Continuemos. Y llegamos a la sección 126. Esta sección es chiquitita, pero me gustó mucho. Y es una revelación dada para Brigham Young. Leamos la introducción. Dice, sección 126. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en la casa de Brigham Young en Nauvoo, Illinois, el 9 de julio de 1841. En ese tiempo, Brigham Young era presidente del quórum de los 12 apóstoles. Con eso ya sabemos dónde estaban, quién era en ese entonces Brigham Young y que para él estaba dirigida esta revelación. Vamos a leer toda la sección. Son 3 versículos nomás. Querido y muy amado hermano Brigham Young, de cierto, así te dice el Señor, Brigham, mi siervo, ya no te es requerido separarte de tu familia como en lo pasado, pues tu ofrenda me es aceptable. Este versículo me puso bastante a pensar, porque si ya no le es requerido separarse de su familia, eso quiere decir que en algún momento sí le fue requerido separarse de su familia. Esto podría no tener mucho sentido para nosotros, que tanto hablamos que la unidad básica de la iglesia es la familia, no el barrio, no la rama, no la estaca, ni siquiera el individuo, sino la familia. Y no es solamente para la iglesia, sino para el plan de salvación, la unidad básica. ¿Por qué entonces a él se le fue requerido por un tiempo, como dice aquí, separarse de su familia? En cierto sentido nos vamos a dar cuenta que para todos nosotros es el caso. Para un jovencito que va a salir a la misión, tiene por fuerza que separarse de su familia. Y lo hace por un tiempo que no es despreciable, son 2 años. Y en aquella época era mucho más. Para ciertos líderes de la iglesia se llama a servir a otros países o a otras ciudades. También se les priva de estar con su familia, se los separa. Y es el caso de los misioneros mayores o en algunos casos de presidentes de templo que se los llama a servir en templos que son fuera de su país. Es el caso de los presidentes de misión que si bien van con su familia directa, se separan de su familia extendida. Y podríamos incluso hablar del esfuerzo que hacen el presidente de estaca, sus consejeros, los obispos, de quienes se demanda mucho tiempo y por ese tiempo están más o menos separados de su familia. Ahora, la iglesia ha hecho muchos esfuerzos, especialmente en años recientes, para que no sea tanto así. Sigamos leyendo. He visto tu obra y tu afán en tus viajes por mi nombre. Este versículo me gusta porque es una forma en la que el Señor nos indica a nosotros, no solo a Él, que Él reconoce nuestro esfuerzo. He visto tu obra y tu afán. El Señor sabe lo que hacemos. A veces miembros de nuestra familia no se dan cuenta de lo que hacemos por ellos.
no lo reconocemos. Nosotros a veces no tenemos la suficiente madurez temporal y espiritual para ser lo suficientemente agradecidos. A veces no nos damos cuenta de todo lo que nuestros padres hacen por nosotros. A veces no nos damos cuenta de lo que nuestros cónyuges hacen por nosotros. A veces no nos damos cuenta de lo que nuestros hijos hacen por nosotros o lo que nuestros hermanos. A veces nos damos cuenta, pero no encontramos la oportunidad del momento o la manera de ser gratos, de decir gracias de la forma más apropiada. En cualquiera de estos casos, el Señor conoce nuestra obra y nuestro afán. Y aún si nadie nos dice gracias, tal vez algún secretario por ahí está haciendo mucho trabajo y todo el mundo reconoce al obispo, pero a mí nadie me dice nada, yo estoy aquí con él. Maestros de seminario especialmente. Tantos llamamientos que a veces no son realmente reconocidos. Estoy pensando particularmente en la labor de nuestras madres. ¿Cuánto hace falta que digamos gracias? Aún si como hijos nosotros no estamos haciendo bien eso, sepan, queridos hermanos y hermanas, que por el esfuerzo que ustedes hacen, que yo y ustedes hacemos, el Señor ve nuestra obra y nuestro afán. Y por pequeño que sea nuestro esfuerzo comparado a todo lo que Él hace por nosotros, Él está agradecido. Y en momentos nos lo hará saber. Ya sea porque leemos esta escritura y sentimos algo especial, o en algún otro momento de alguna otra manera. Dios sabe. Lo sabe, lo conoce, lo reconoce y un día nos dirá gracias. Dentro de tu esfuerzo, gracias por lo que hiciste. Y bueno, eso nos queda de lección también para nosotros hacer el esfuerzo de aprender de nuestro Padre y decírselo a nuestros hermanos. Estoy hablando de sangre, pero también de la iglesia. A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra esposa, a todos. Encontrar la forma, el momento de decir gracias. He visto tu obra, he visto tu afán. Gracias. Y vamos ahora al versículo 3. Dice: por tanto te mando enviar mi palabra a todas partes y velar especialmente por tu familia, desde ahora en adelante y para siempre. Amén. Hace un ratito nomás estábamos hablando. A veces el Señor ciertos llamamientos nos separan de nuestra familia. Por ejemplo, la misión. Pero el mandato es poner especial atención, o como lo dice aquí, velar especialmente por nuestra familia. Si bien hay llamamientos demandantes, como ser obispo o consejero de obispo, presidente de estaca o consejero del presidente de estaca, presidenta de estaca de sociedad de socorro, presidenta de barrio de sociedad de socorro, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, primaria, muchos llamamientos demandantes, debemos poner especial atención por nuestra familia. Como dice ahí, desde ahora y en adelante, para siempre. Yo les dije que la iglesia especialmente antes, demandaba mucho, especialmente de los obispos. Y yo vi un líder, era un hermano que nos visitó en alguna ocasión, era de los 70. Y él nos dijo en una capacitación: por mucho tiempo la iglesia ha tomado al mejor hombre de un barrio, que es el obispo, y destruye a su familia. Queremos cambiar eso. Lo dijo como representante oficial de la iglesia. Entonces nosotros debemos tener, en nuestros esfuerzos por sacar adelante la obra de Dios, tenemos que tener en cuenta que no debemos desatender a nuestra familia. Y es verdad que hay llamamientos en los que es más difícil que otros. Yo se los conté, yo serví como consejero por muy poco tiempo un obispo, pero a otro, por todo el tiempo que fue obispo, yo fui su consejero. Y sí debí poner más atención a mi familia en esa época. Estaba muy absorbido en el llamamiento y hay cosas en las que nuestra familia nos necesita. Y si estamos tan así con nuestro llamamiento, no nos damos cuenta, no nos vamos a dar cuenta de las necesidades que tienen en nuestra casa.
Entonces, a Brigham en una época se le requirió separarse de su familia y como les dije, esto es algo que de cierta manera puede pasar con ciertos líderes ahora, pero ojo, vela especialmente por tu familia desde ahora en adelante y para siempre. Así que igual tenemos que estar pendientes de nuestra familia. Esto lo digo no solamente específicamente hablándole al obispo. Obispo, ponga atención de su familia. Presidente, destaca, ponga atención a su familia. Sino que lo digo también de nosotros como membresía. Entender que estos hombres y mujeres líderes tienen familias. A veces nosotros somos muy respetuosos con el tiempo de ellos y pensamos, el obispo me tiene que atender. Tengo un problema, son las 3 de la mañana, el obispo me tiene que escuchar. Quiero que venga en este momento a mi casa. Quiero que el presidente Estaca me resuelva en este momento mi problema. A veces tenemos una mala actitud ante los líderes y pensamos que están para resolvernos todo y para atendernos. Y no es realmente, no debería ser así. Ellos tienen familia, tienen vida. Y tenemos más bien que buscar de qué forma aliviamos su carga. Obispo, ¿en qué le puedo ayudar? Presidente, ¿qué puedo hacer por usted? En lugar de ser una carga para ellos, tratar de aliviar el peso que tienen, de alguna manera. En muchas circunstancias nosotros no necesitamos buscar al obispo. Podemos ir donde el presidente del quórum de élderes. Decir, presidente, tengo este problema. Y el presidente nos puede decir, vamos a resolverlo. O sabe que eso sí es con el obispo. Ahora, ¿en qué casos la única respuesta es el obispo? Cuando estamos hablando de asuntos de dignidad, si es palabra de sabiduría, ley de castidad o ley del diezmo, es solamente con el obispo. Directamente, es más, con el obispo. Y no deberíamos ir a buscar a otra persona. Ahí sí, solo con el obispo. Pero cualquier otro asunto, podemos buscar a alguien más. Podemos buscar la ayuda nosotros mismos con el Señor también. Podemos buscar a los maestros ministrantes de la persona, ir al presidente del quórum o la presidenta de la sociedad de socorro. ¿Quién tiene la asignación de esta familia? ¿O quién es la asignación mía? Y buscar así ayuda. En años recientes se nos ha hablado mucho acerca de la autosuficiencia y se ha hecho particularmente notorio que no es solamente el concepto de poder proveer con dinero para nuestras necesidades, de poder proveer para casa, ropa, alimento, educación para nuestra familia, sino que también se ha hablado de la autosuficiencia espiritual, se ha hablado de la resiliencia. Entonces, se espera que nosotros como miembros de la iglesia no dependamos por completo de nuestros líderes para salir adelante, espiritualmente hablando. ¿Y a qué me refiero? Hay personas que a veces, por cada problema que tienen, que se sienten mal, buscan una entrevista. Ahora, no quisiera criticar mucho a personas para las que es una gran bendición tener a sus líderes para darles un consejo. Lo que sí quisiera que consideren es qué tan frecuentemente estamos tomando el tiempo de nuestros líderes porque no puedo resolver los problemas por mí mismo. ¿Qué tan seguido estoy buscando a los líderes para pedir una ayuda, no solo de alimentos, aunque también, pero una ayuda porque me sentí mal, porque me peleé con mi esposa, porque mi hijo no me escucha o no me hace caso o alguna cosa de ese tipo? ¿Por qué no podemos resolver nosotros mismos los asuntos de nuestra familia? De esta manera quisiera yo que realmente pensemos, que realmente valoremos el tiempo de nuestros líderes y el esfuerzo que hacen. Yo vi muchas veces al obispo citar gente para entrevista o que las personas pedían entrevista para renovar una recomendación o cosas así y dejarlos plantados. Y me pasó a mí, le pasaba al obispo, le pasaba al otro consejero. Estar ahí, esperar 15 minutos, media hora, 40 minutos, estamos allí. Y estamos en la capilla solamente porque quedamos en estar ahí con alguien más. Se hizo la cita y estamos ahí para llevar a cabo su entrevista. Y las personas no llegaban.
Y no llegaba la primera persona, no llegaba la segunda persona, no llegaba la tercera persona. Y toda la noche en la capilla. Y el obispo ahí y su esposa sola en la casa o cosas así. En mi caso particular, hablando de mi experiencia, yo ahí en la capilla, esperando que lleguen los hermanos, las hermanas, para su entrevista. Mi esposa con mi bebé en casa, sola, atendiendo a mi hijo pequeñito, sola. Y ella muy jovencita, porque ella estaba embarazada cuando a mí me llamaron, de nuestro primer hijo, cuando a mí me llamaron a ser consejero de aquel obispo. Y no solamente que no es justo, no solamente que es una falta de respeto. El Señor quiere que nosotros valoremos a nuestra familia y que le dediquemos tiempo. Piensen en ello cuando van a faltar a una entrevista y no decir nada, ni siquiera avisar que no van a ir. Piensen en ello cuando van a tomar el tiempo de un líder. Es tiempo que él podría pasar con su familia. Tal vez su familia lo necesita mucho también. Tal vez su bebé está llorando en casa. Tal vez su bebé quiere a alguien con quien jugar en ese momento. Tal vez su esposa está muy cansada atendiendo todo el día a su bebé y anhelando estar con su esposo. Todas estas y otras circunstancias se dan. Y como les digo, quisiera yo que aprendamos a respetar el tiempo de nuestros líderes, a valorar el esfuerzo que hacen por nosotros, por la obra. Muy bien, pasemos a la sección 127 y aquí me gustaría otra vez que leamos el encabezado. Dice, Epístola de José Smith, el profeta, a los santos de los últimos días de Nauvoo, Illinois, la cual contiene instrucciones en cuanto al bautismo por los muertos, fechada en Nauvoo, Illinois, el 1 de septiembre de 1842. Interesante, nosotros sabemos por la historia de la iglesia de que José conversaba de este tema, conversó en alguna ocasión en un servicio fúnebre de un hermano y lo habló por ahí en una reunión en casa de otra familia, como que aquí y allá un poquito, pero esto ya es una forma oficial de comunicar a la iglesia acerca de algunas de estas cosas de las que José ya había estado hablando. Ahora, asuntos importantes. José percibía que él no iba a vivir hasta viejo. Él sabía que su tiempo se estaba acortando, que se estaba acabando. Y él sabía, lo conversamos me parece un poco cuando hablamos de la construcción del templo, que el Señor mandó a construir un templo. José sabía que él tenía que restaurar las ordenanzas y las bendiciones del sacerdocio, que estaban aún pendientes y que era su llamamiento y que era algo que él tenía que hacer. Estuve escuchando esta semana podcast de la iglesia, de los historiadores de la iglesia, tanto del Mormon Channel, que creo que ya no se llama así, pero son podcasts viejos, y también del Joseph Smith Papers podcast, que son estos historiadores que han recopilado muchas de las cartas y de los diarios de José Smith y muchos de los documentos que nos ayudan a entender la vida y la obra del profeta José. Y algo que ellos hablaban es que José no hacía secreto en la época en la que él vivió en Nauvoo, que él sabía que su tiempo se estaba acercando. Él entendía no solamente la persecución, sino que seguramente en revelación él ya sabía que él tenía que completar su misión rápido porque se acercaba a su hora. Y me aprieta un poco el corazón pensar que su mayor preocupación, y estamos hablando de líderes de la iglesia, de su tiempo, de sus familias, me aprieta un poco el corazón pensar en cómo su afán era revelar estas verdades, enseñarlas, restaurarlas lo más pronto posible. Y tenemos esta carta, y en esta sección nos ayuda a entender un poco más cómo era él, cuál era su objetivo, cuáles eran sus sentimientos que había en su corazón, no solo en cuanto a estas cosas. Y hay mucho que podemos aprender de él y de escuchar estos otros materiales de la iglesia también. Varios de estos materiales están en inglés, pero algo interesante que escuché
recién esta semana. Este hermano que estaban entrevistando del podcast de los papeles de José Smith, del libro de los Joseph Smith Papers, él decía que la iglesia ha puesto estos podcasts disponibles en inglés, español y portugués. Y se me levantó todo aquí. Yo no sabía. Pero bueno, a mí me gusta escucharlo en inglés porque me gusta escucharlo de la voz de la misma persona. Pero si lo buscan lo pueden conseguir. Y él mencionaba que está disponible en la biblioteca, en la app de la Biblioteca del Evangelio, en el sitio oficial de la iglesia, en servicios de podcast en general, iTunes, Spotify, otros. Entonces lo podemos buscar. Ahora, yo ya escuché algunas de estas cosas, entonces les cuento. Tal como Jesucristo empezaba a hablar de su propia muerte, que él iba a ser entregado en manos inicuas, y sus apóstoles, Pedro, le decía, no Señor, que no te pase así. Este hermano contaba que algo muy similar pasaba con José, que él conversaba que no iba a estar seguro por mucho tiempo, que él hablaba que tenía urgencia por revelar estas verdades, y que había gente que le decía, no, el profeta no puede morir, el profeta de la restauración va a ser protegido, y él decía, no, yo todo lo que tengo que hacer es terminar mi misión, completar mi misión. Y eso me hizo pensar enseguida en Abinadí. Y de la misma forma, él lo único que le interesaba era cumplir aquello con lo que Dios le había mandado. Leamos. Versículo 2. En cuanto a los peligros por los que se me requiere pasar, me parecen cosa pequeña, ya que la envidia y la ira del hombre han sido mi suerte común en todos los días de mi vida. Y la razón me es un misterio, a no ser que desde antes de fundarse el mundo yo fuera ordenado para algún fin bueno o malo, como queráis llamarlo. Juzgad por vosotros mismos. Dios conoce todas estas cosas, si son buenas o malas. No obstante, suelo nadar en aguas profundas. Todo esto ha llegado a ser lo más natural para mí y, como Pablo, siento deseos de gloriarme en la tribulación, porque hasta hoy el Dios de mis padres me ha librado de todo ello, y de aquí en adelante me librará, pues he aquí triunfaré de todos mis enemigos, porque el Señor Dios lo ha dicho. Me conmueven las palabras de José. Cuando leo esto me imagino él desde muchacho, desde muchachito conoció persecución toda su vida. Para este momento, cuando él escribe esta carta, estaba huido porque lo estaban buscando para encarcelarlo otra vez. Entonces, por eso es que él escribe estas palabras a los miembros de la iglesia, para darles ánimo y de cierta forma, si se dan cuenta, para, en el buen sentido de la palabra, para excusarse, para limpiar su nombre. Él dice que Dios juzgue lo que estoy haciendo. Miren ustedes si es bueno o malo, yo sé que es bueno. Y esta actitud me hace pensar mucho en que a veces nosotros como miembros de la iglesia somos muy criticados también por diversas razones, aún por no divertirnos como otras personas. Pero en todo ello nosotros podemos estar frescos, como José, y decir, Dios sabrá si lo que hago es bueno o es malo. Yo sé que es bueno. Dios sabe que es bueno. Ojalá algún día tú sepas que es bueno. Versículo 3. Regocíjense pues todos los santos y alégrense en gran manera, porque el Dios de Israel es su Dios, y Él señalará una justa medida de retribución sobre la cabeza de todos sus opresores. Él manda aquí a los miembros de la iglesia, a los santos, a alegrarse en la tribulación, en sus muchos problemas. Él les mandaba a ser felices. Y para mí esto es de gran relevancia, porque José pasó por muchas decepciones en su vida, muchas tristezas. Sin embargo, él manda a la gente a ser alegre. Nosotros, como miembros de la iglesia, a veces pasamos por cosas muy duras. Y yo entiendo la depresión, entiendo la ansiedad. Y es difícil cuando uno tiene, y estoy hablando de depresión clínica, de ansiedad clínica, es difícil alegrarse cuando uno está en estas situaciones. Pero es también un mandato. Ahora, esto va por dos cuentas. Número 1, seamos de buen ánimo. Sonreír en los momentos difíciles, reírnos de nuestros problemas.
Pero también por otro lado, si nosotros padecemos de ansiedad o de depresión, esto es un mandato, nos va a costar, es difícil. Hay que buscar la manera de hacerlo. Por otro lado, para los hermanos que están viendo a alguien con ansiedad o con depresión, sean comprensivos. No es tan fácil cuando uno padece una de estas situaciones. No es tan fácil decir, voy a ser alegre, voy a estar feliz. Y no es cuestión de orar, leer las escrituras. Va más allá y es un esfuerzo a veces constante, a veces muy difícil. Procuramos seguir el consejo del profeta, del joven profeta José. Pero seamos considerados con aquellos para quienes es más difícil. Seamos considerados, seamos buenos y seamos pacientes. Ahora, versículo 4. Además de cierto, así dice el Señor, continúese sin cesar la obra de mi templo, así como todas las obras que os he señalado, y redóblese vuestra diligencia, perseverancia, paciencia y obras, y de ningún modo perderéis vuestro galardón. Así dice el Señor de las huestes. Y si os persiguen, así persiguieron a los profetas y a los hombres justos que fueron antes de vosotros. Para todo esto hay una recompensa en los cielos. Seguimos con los motivos entonces para alegrarnos. El Señor les manda, fíjense, continúese sin cesar la obra. No paren de trabajar. Y esto me recuerda a otros mandatos que hemos recibido en otras ocasiones. Nunca os canséis de hacer lo bueno. Continúese sin cesar la obra. ¿Qué tanto tengo que hacer yo algo que está bien? ¿En qué momento me harto o me fastidio de hacer lo correcto? No tenemos derecho, no tenemos tiempo, no tenemos permiso para aburrirnos de hacer las cosas buenas. Se nos manda a continuar sin cesar. Y aquí de forma muy específica habla de la obra del templo. Como todas las obras que os he señalado. Y fíjense, dice, redóblese vuestra diligencia. Eso quiere decir que si soy diligente, si alguien puede decir, hermano, ¿usted es diligente? Yo, sí, más o menos, sí. Bueno, haga el doble de esfuerzo en su diligencia. Seamos más que diligentes. ¿Se puede? Yo no sé. Veamos cómo lo interpretamos. Conversémoslo en casa. ¿Qué cosas estamos haciendo bien? Y podríamos decirlo a manera incluso de felicitaciones. Pasar por nuestra esposa, nuestros hijos, uno por uno. ¿Qué estás haciendo bien? Alguien podría decir, bueno, yo estoy leyendo las escrituras todos los días. ¿Puedes leer más? ¿Qué significa para alguien que lee todas las escrituras, que todos los días, las escrituras? ¿Qué significa redoblar su esfuerzo, redoblar su diligencia, su perseverancia, su paciencia? Alguien podría decir, ¿es usted paciente con sus hijos? Sí, yo nunca les pego. A veces levanto la voz. Redóblese vuestra diligencia, perseverancia, paciencia. Ok, ya no les voy a alzar la voz. ¿Qué otros ejemplos? No, yo soy bueno para esto. ¿Qué tan bueno? Así de bueno. ¿Puedo ser más bueno? ¿Puedo ser mejor? Y no estamos hablando de lo que estamos fallando. Estamos hablando de lo que estamos haciendo bien. Podemos ser el doble, según el Señor, de diligentes, de perseverantes, de pacientes. Podemos hacer el doble de buenas obras. Eso quiere decir que un hijo que está ayudando a su mamá. Hijo, ¿tú ayudas a tu mamá? Sí, yo hago esto. ¿Puedes hacer más? Sí puede. Sí debe. Es un mandato del Señor. Hacer más. Esto me recuerda que el obispo con nosotros estuvo hablando hace poco y nos decía a la congregación, nos hacía reflexionar en esta frase, ¿qué más puedo hacer? Hablando del joven rico que preguntaba al Señor, le decía, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más puedo hacer? Según el Señor hay cosas que todavía puedo hacer. Puedo ser más comprensivo con mi esposa. Puedo ser más atento. Puedo ser más cariñoso. Puedo ser más romántico.
Puedo con mis hijos ser mejor, puedo felicitarlos más, puedo hacerles notar las cosas buenas que tienen más, puedo animarlos en lugar de regañarlos, puedo hacer más. Ok, por hoy creo que se me acabó el tiempo, hemos hablado mucho y todavía ni siquiera conversamos gran cosa de las ordenanzas del templo. Mis queridos hermanos y hermanas, si llegaron hasta aquí, de todo corazón, muchas gracias. Sé que estas cosas son verdaderas y conmigo será hasta la próxima. Chao.